¿Crees que esa cara bonita y esta casa tan grande significan que no pagas tus deudas, chica? La voz del oficial Miller es un áspero veneno que raspa el tranquilo aire de la tarde en Willow Creek Estates. Plaf. El sonido no es un puñetazo, pero es igual de violento. Una espesa y viscosa mancha de pintura base blanca se arquea en el aire, golpeando la delicada seda del vestido de Maya Lincoln. Explota en su pecho, una mancha brutal y deliberada sobre la tela prístina, goteando por las curvas de su cuerpo y sobre el inmaculado mármol italiano de su porche. Miller suelta una risa gutural y desagradable, agitando la lata de pintura vacía. «Te dije que este es un barrio protegido», dice con sarcasmo, con la mirada fija en su cuerpo con posesivo desprecio. «Y tienes que pagar por esa protección». No tiene ni idea de que la mujer a la que acaba de agredir es la agente especial Maya Lincoln, del equipo élite de rescate de rehenes del FBI. Una mujer que ha enfrentado a terroristas y desmantelado organizaciones criminales internacionales. ¿Qué sucede cuando un policía corrupto intenta extorsionar a un agente federal entrenado en guerra psicológica? ¿Desde dónde ves este video? Dale a me gusta y suscríbete porque estás a punto de presenciar una clase magistral sobre cómo la justicia no solo se imparte, sino que se ejecuta quirúrgicamente. El aire en Willow Creek olía a dinero. Era una fragancia compleja. El perfume dulce, casi empalagoso, del jazmín estrellado meticulosamente cultivado, el aroma intenso y limpio de la festuca recién cortada, y el ligero toque mineral del agua clorada que se evaporaba de 100 piscinas ocultas. Era el olor de la perfección diseñada, un lugar diseñado para mantener a raya las crudas e impredecibles realidades del mundo tras muros de piedra caliza importada y verjas de hierro podrido. Para Maya Lincoln, se suponía que sería un santuario. Tras 9 meses de intenso trabajo encubierto desmantelando una red de tráfico de personas en los sórdidos puertos de Baltimore, 9 meses respirando mentiras, miedo y el olor metálico de la sangre derramada, esta pieza fabricada era la única medicina que ansiaba. Era una mujer forjada a partir de la concentración y una disciplina incansable. Su vida, una serie de operaciones de alto riesgo, medidas en infracciones exitosas y vidas rescatadas. Pero hoy su misión era simple: recuperar una parte de sí misma construyendo un hogar. Maya estaba de pie en el porche de mármol Curara de su nueva casa. Una extensa villa de estilo mediterráneo que seguía siendo más un lienzo que un hogar. El sol del mediodía calentaba su piel, una suave caricia que se sentía como una bendición. Con 178 metros de altura, y el físico tonificado y poderoso de una atleta de toda la vida, poseía una presencia imponente. Sin embargo, sus movimientos poseían una gracia fluida, una quietud depredadora que delataba un cuerpo entrenado para la acción explosiva. No vestía los severos y prácticos trajes azul marino de su profesión, sino su antítesis. Un sencillo y elegante vestido lencero de seda blanca pura, que caía en cascada sobre sus imponentes curvas. Sus delicados tirantes finos contrastaban marcadamente con los músculos tensos de sus hombros y espalda, perfeccionados en las implacables instalaciones de entrenamiento de Cuántico. Su cabello era una cascada de intrincadas trenzas recogidas hacia atrás desde un rostro que podría haber sido portada de cualquier revista. Pómulos altos, boca carnosa y ojos grandes e inteligentes color miel oscura. Ojos que habían visto lo peor de la humanidad y aún conservaban un destello de luz desafiante. Parecía una diosa del verano, fuera de lugar entre el serrín y las latas de pintura abiertas. El silencio del exclusivo callejón sin salida era un bálsamo. Los únicos sonidos eran el lejano canto de un jilguero y el suave roce de su propia lija contra la ornamentada moldura de la puerta principal. Ella misma lo estaba renovando, una meticulosa tarea de puesta a tierra. El trabajo físico era una forma de meditación, una forma de disipar los recuerdos persistentes de su última misión. Disfrutaba del anonimato de este lugar. Allí no era la agente especial Lincoln, experta en negociación de crisis y combate cuerpo a cuerpo. Era simplemente Maya, la nueva vecina,
la mujer de la casa grande que, según los chismes del barrio, era una especie de millonaria tecnológica. Era una mentira cómoda, un escudo que le permitía un breve respiro del peso aplastante de su placa. Se estaba deshaciendo de una piel, con la esperanza de encontrar una nueva debajo, una que no estuviera marcada por lo que había hecho y visto. Un retumbar gutural perturbó el silencio. Maya levantó la cabeza de golpe, y su cuerpo se tensó al instante. Sus sentidos, afinados para detectar cualquier anomalía en su entorno, registraron el sonido mucho antes de que se convirtiera en un pensamiento consciente. Era el sonido de un motor Bebo 8, mal afinado y conducido con perezosa agresividad. Una patrulla policial, la Unidad 12 Charlie, apareció a la vista, arrastrándose por la acera como un tiburón en una pecera. Estaba fuera de lugar. Willow Creek tenía su propia fuerza de seguridad privada, un equipo de discretos exmilitares en silenciosos carritos de golf eléctricos que eran más conserjes que guardias. Esta patrulla era una reliquia de otro mundo. La pintura estaba descolorida. El parachoques cromado estaba picado y un largo y oscuro arañazo recorría la puerta del copiloto. Se movía con arrogancia, como un carroñero que afirmaba su dominio en la boca del lobo. Maya dejó de lijar. Observó el vehículo con la indiferencia de una profesional. Sus ojos catalogaban los detalles, la suspensión ligeramente hundida, las ventanas tintadas más oscuras de lo permitido por la normativa, la lentitud deliberadamente desafiante de su ritmo. La patrulla se detuvo justo frente a su casa. La ventanilla del conductor bajó con un zumbido eléctrico. Apareció un brazo, grueso y peludo, apoyado en el marco de la puerta. El rostro de un hombre se asomaba hacia la luz. Llevaba unas gafas de sol de aviador reflectantes y una sonrisa burlona se dibujaba en sus labios. No salió. No habló. Simplemente la observó. El motor, un zumbido sordo que parecía una amenaza. Maya no se movió. No sonrió ni saludó. Sostuvo su mirada invisible, con una postura completamente inmóvil. Su expresión una máscara de cortés neutralidad. Era una prueba, una exhibición territorial. En la naturaleza salvaje de Baltimore le seguiría un desafío. Se preguntó con profundo cansancio qué le sucedería allí, en este jardín de piedra y sol. El silencio se prolongó denso y pesado. El jilguero había dejado de cantar. El hombre en el coche era una disrupción en la obra cuidadosamente elaborada, una nota discordante en la sinfonía de tranquilidad. Y Maya Lincoln supo, con la escalofriante certeza de un experto en perfiles, que él no estaba allí para proteger y servir. Había venido a cobrar. El hombre tras las gafas de sol de aviador era el oficial Dean Miller. Tenía 36 años y un físico que delataba una carrera de fútbol americano en el instituto que se había desvanecido en una dieta de comida rápida y cerveza barata. Tenía ese tipo de rostro atractivo pero brutal. Un rostro acostumbrado a conseguir lo que quería mediante una combinación de una sonrisa encantadora y la implícita amenaza de violencia. En ese momento, la sonrisa había desaparecido, reemplazada por una mirada evaluadora mientras contemplaba la escena. La enorme casa, el costoso deportivo italiano en la entrada y la despampanante mujer con el vestido de seda. Hizo un cálculo rápido y cínico. Nueva fortuna, arrogante. Probablemente se cree mejor que los demás. Finalmente rompió el silencio, con una voz áspera y barítona que probablemente le pareció encantadora. Bueno, ¿y ahora qué tenemos aquí? No sabía que dejaban que los ángeles renovaran sus propias mansiones. Maya no reaccionó a la torpe frase para ligar. Colocó la lija en la barandilla del porche con deliberada lentitud. ¿Puedo ayudarle, agente? Su voz era tranquila. Un tono bajo y melodioso sin rastro de miedo ni intimidación. Era la voz que usaba para calmar a los hombres con bombas atadas al pecho. Era una voz de absoluto control. La sonrisa de Miller se tensó. No estaba acostumbrado a que lo trataran con neutralidad. Estaba acostumbrado tanto al respeto servil como al miedo nervioso. Solo estoy haciendo mi ronda. Soy el oficial Miller. Me gusta dar la bienvenida personalmente a todos los nuevos residentes de Willow Creek.
Me aseguro de que entiendan cómo funcionan las cosas por aquí. Ya veo, dijo Maya, con la mirada fija en sus gafas de sol, buscando al hombre que se escondía tras el reflejo. Ya me reuní con el equipo de seguridad privada. Parecen muy meticulosos. Ella estaba trazando una línea, recordándole sutilmente que su presencia era redundante. Miller soltó una risita seca y sin humor. Los policías del centro comercial. Sí, son geniales para impedir que los niños anden en patineta por las aceras. Pero no son la policía. Cuando la cosa se pone seria, soy yo a quien llaman. Se subió las gafas de sol dejando al descubierto sus ojos. Eran planos, de un azul pálido, fríos y depredadores. Dejó que su mirada recorriera su cuerpo, un inventario lento e invasivo que le puso los pelos de punta. No era deseo sexual, era una evaluación de valor. Estaba poniendo precio a su objetivo. Este es un barrio muy exclusivo, muy seguro. Nos esforzamos por mantenerlo así. La Wii era exclusiva. La Wii no la incluía. Aprecio el trabajo del departamento, dijo Maya, con un tono aún perfectamente sereno. Estoy segura de que los residentes están agradecidos por su servicio. Sí que lo están, dijo Miller, asintiendo lentamente. Están muy agradecidos. Demuestran su gratitud de forma tangible. Es una alianza, ¿sabes? Ofrecemos seguridad de primera calidad, y la comunidad demuestra su agradecimiento. Ayuda con equipo, horas extras, ya sabes, cosas que el presupuesto municipal no cubre. Ahí estaba, el gancho, la propuesta blanda antes de la celda dura. Maya había visto este guión una docena de veces en casos de crimen organizado. Era el lenguaje de la turba, pulido y pronunciado tras una placa. Sintió una ira fría y familiar que empezaba a aglutinarse en su pecho, pero mantuvo su rostro como una máscara de serena indiferencia. Parece un programa comunitario maravilloso, dijo, con una ironía tan sutil que él no la notó. Sí, dijo Miller, sonriendo ahora, creyendo haber encontrado un blanco fácil. De hecho, iba de camino a cobrar las contribuciones mensuales. A la mayoría de los residentes les resulta más fácil pagarlas en efectivo. Se ahorra papeleo. Volvió a apoyar el brazo en la puerta, la imagen de la autoridad despreocupada. Como eres nuevo, puedo ayudarte a organizarlo todo. 500 al mes. Eso garantiza una línea directa conmigo y una respuesta en 2 minutos. Si pasa algo, me llamas. No al 911, es el paquete VIP. La serpiente había mudado de piel. La amenaza velada era ahora una exigencia concreta. $500 al mes por protección contra una amenaza que Maya sabía con absoluta certeza que solo vendría de él si se negaba a pagar. No era solo un policía corrupto, era un extorsionador. Y acababa de cometer el catastrófico error de intentar extorsionar a una mujer que había pasado toda su vida adulta cazando hombres exactamente como él. El hijo aún sentía calor en su piel, pero un repentino escalofrío le recorrió la espalda. El santuario era una ilusión. No había escapado de los depredadores. Acababa de mudarse a una jungla mucho más cara, y el depredador alfa acababa de llamar a su puerta para exigir su tributo. Maya mantenía una postura relajada, con una mano apoyada ligeramente en la barandilla del porche. En su mente había un torbellino de actividad, una computadora de alta velocidad procesando evaluaciones de amenazas y respuestas tácticas. Perfiló a Miller con brutal eficiencia, motivación y avaricia, todo ello potenciado por un complejo de Dios y profundos prejuicios raciales y de género. Vio a una mujer negra en un barrio adinerado, predominantemente blanco, y su cerebro se llenó de una serie de suposiciones desagradables. Era una forastera. No encajaba. Y su éxito era, de alguna manera, ilegítimo y, por lo tanto, estaba a punto de ser cosechado. Su agresividad era una herramienta, pero también una debilidad. Nacía de la inseguridad, de la fanfarronería de un hombre que necesitaba dominar su entorno para sentirse importante. Ella podía acabar con esto en 10 segundos.
Podía exhibir sus credenciales, ver el escudo dorado del FBI. Conmocionaría su pequeño mundo corrupto, convirtiendo su arrogancia en un retroceso desesperado. El problema con ese enfoque era que solo lo asustaría, no lo detendría, se disculparía, se iría y luego volvería a rezar por el próximo residente que no tuviera una placa federal tras la que esconderse. El cáncer permanecería oculto, supurando en el corazón de Willow Creek. Para curar la enfermedad, no se podía simplemente tratar el síntoma. Tenía que extirpar el tumor, y para lograrlo, necesitaba que él intensificara su plan. Necesitaba que cometiera un acto tan innegable, tan flagrante, que le diera la ventaja legal para arrasar con toda su operación. ¿$500 al mes?, repitió Maya, dejando entrever en su voz un matiz de confusión educada. Ladeó ligeramente la cabeza, con una expresión de inocente indagación en el rostro. Estoy un poco confundido, agente. Mis impuestos prediales son bastante altos. Creía que esos fondos financiaban los servicios policiales. La sonrisa de Miller se desvaneció. El Mark, el fácil, hacía preguntas. Los impuestos prediales cubren lo básico. Un coche pasa una vez por turno. Esto es diferente. Esto es un servicio personalizado. Policía proactiva. Nos aseguramos de que cualquier elemento indeseable se mantenga fuera de Willow Creek. La pausa fue deliberada. La implicación era clara. Ella era el elemento indeseable. Ya veo, dijo Mia con la mirada fija. Entonces, este es un programa oficial, avalado por el jefe de policía. Me encantaría ver la documentación. Soy muy meticuloso con mis finanzas. Necesitaría un recibo para mis registros, por supuesto. La temperatura bajó varios grados. El rostro de Miller, que había sido una máscara de encanto condescendiente, comenzó a endurecerse. Los músculos de su mandíbula se tensaron. Ella no solo se negaba, estaba desafiando su autoridad, usando el lenguaje de la legitimidad y la burocracia contra su economía sumergida. No hay papeleo, dijo, con la voz perdiendo su tono amable y adquiriendo un tono duro y monótono. Es un acuerdo informal, un pacto de caballeros. Se trata de ser un buen vecino, de contribuir a la comunidad que mantiene alto el valor de la propiedad. ¿Y qué pasa si un residente decide no contribuir?, preguntó Maya, con la voz aún suave, aún curiosa. Miller se apartó de la puerta del coche y se levantó, dejando caer la mano sobre su cinturón, a centímetros de la culata de su Glock. Fue un clásico gesto inconsciente de intimidación. Bueno, no podemos dedicar nuestros recursos premium a todo el mundo. Las cosas pasan. Una casa que no está en la lista de vigilancia podría tener un tiempo de respuesta más lento. Una alarma de seguridad podría confundirse con una falsa alarma. Podrían perderse paquetes del porche. Es un barrio grande. Tenemos que priorizar. Era una amenaza directa, encubierta por una negación plausible. Le estaba diciendo que no solo le negaría la protección, se aseguraría activamente de que sufriera algún daño. Era el portero, el pirómano y el bombero, todo en uno. Maya se permitió una leve sonrisa cómplice. Ahora lo entiendo. Lo que describes suena notablemente similar al crimen organizado según el título 18 del Código de E.U. Sección 1951. Es un delito federal. Conlleva una pena de hasta 20 años. El aire crepitó. Ella le había puesto nombre al demonio. Le había quitado la farsa y le había puesto un espejo de su crimen. Por un instante, Miller se quedó sin palabras. Su rostro, ya enrojecido por el calor, se tornó de un rojo intenso y definido. La sonrisa burlona desapareció, reemplazada por una mueca de rabia pura y sin diluir. Había venido allí esperando un golpe fácil. Una mujer hermosa, pero débil, a la que pudiera intimidar fácilmente. En cambio, se encontró con un muro de desafío tranquilo e inteligente. Había intentado intimidarla. Y ella le había citado el Código Penal Federal. La humillación fue una chispa, y estaba a punto de explotar. «¿Te crees listo, verdad?», siseó dando un paso hacia la acera.
Su cuerpo irradiaba agresividad. Entrar en mi barrio con tu casa enorme y tus palabras elegantes, ¿crees que estás por encima de las reglas? Al contrario, agente, dijo Maya en voz baja. Su voz contrastaba marcadamente con la furia creciente de él. Creo en las reglas más de lo que te imaginas, y creo en las consecuencias. Había tendido la trampa. Ahora solo tenía que esperar a que el animal la pisara. La ira del oficial Miller era física. Una nube tóxica que parecía distorsionar el sereno aire de la tarde que lo rodeaba. La fachada cuidadosamente construida del policía de barrio amigable se desmoronó, revelando al matón feo e inseguro que se escondía debajo. Él veía su calma no como una señal de fuerza, sino como la máxima expresión de falta de respeto. En su mundo, el poder se demostraba mediante el ruido, la agresión y el miedo. Su silencio, su compostura, desafiaban directamente toda su visión del mundo. «Yo soy las reglas», gruñó, con voz grave. Salió furioso de su patrulla hacia su propiedad, golpeando el asfalto con sus botas con un ruido sordo y furioso. Él no entró en su jardín, lo invadió. Se detuvo al borde de su porche, justo debajo de donde ella estaba, obligándola a mirarlo desde arriba, una dinámica que solo avivó su furia. Maya no se movió, ni se inmutó. Su ritmo cardíaco se mantuvo estable, a unas tranquilas 60 pulsaciones por minuto. Su entrenamiento tomó el control, dejando a un lado toda emoción, dejando solo un análisis frío y duro. Evaluación de amenaza. Hombre, de aproximadamente 100 kilos, emocionalmente comprometido, impulsado por su ego, impredecible, pero propenso a preferir un acto de dominio simbólico a una agresión física directa. Quería humillarla, no hospitalizarla. Todavía no. «Tienes que aprender a respetar», espetó Miller, mirando a su alrededor. Aterrizaron en la hilera de latas de pintura abiertas que ella había dispuesto cuidadosamente sobre una lona junto a la escalera. Un galón de imprimación blanca de alta calidad estaba cerca de él. Una lenta y maliciosa sonrisa se dibujó en su rostro. Había encontrado su arma. «¿Conoces esta casa?» «Es un lugar bonito», dijo, con un tono de fingida preocupación. Sería una pena que se descontrolara. Una propiedad como esta necesita mantenimiento, necesita lucir bien, igual que sus habitantes. Dio un paso intencionado hacia las latas de pintura. Maya captó su intención un segundo antes de que actuara. Podría haber intervenido, podría haber cedido, haber usado una técnica verbal para calmar la situación, o si hubiera sido necesario, haberlo tirado al suelo con una llave de articulación que le habría hecho castañetear los dientes. Pero cualquier acto de defensa propia enturbiaría la narrativa. Se convertiría en una pelea de tipo, él dijo, ella dijo. Un cargo de resistencia al arresto sería su escudo. Para ganar esta guerra, tenía que perder esta batalla pública e inequívocamente. Tenía que convertirse en la víctima perfecta. Fue el acto de disciplina más duro que jamás había realizado. Se mantuvo firme, una estatua tallada en seda y desafiante. Con un gruñido de esfuerzo, Miller agarró el galón de imprimación. Abrió la tapa con los pulgares, con movimientos bruscos y llenos de rabia. La pintura blanca se derramó por el borde, goteando sobre la hierba inmaculada. Su silenciosa afirmación de su culpabilidad rompió el último hilo de su control. «Yo lo limpiaré», rugió. Y entonces actuó. Sucedió en un movimiento vertiginoso y escalofriante. Blandió la lata en un arco amplio y poderoso. El tiempo pareció ralentizarse para Maya. Vio la lata inclinarse, el espeso líquido blanco moverse con la velocidad. Vio cómo se tensaban los músculos de su antebrazo. Vio cómo la pintura se desprendía de la lata, una masa densa y cohesiva que volaba a través de los 60 centímetros que los separaban. ¡Plaf! El sonido fue húmedo y conmocionante. El impacto no fue doloroso, pero fue una conmoción, una violación visceral. La imprimación la impactó directamente en el pecho. La fuerza la hizo retroceder un paso. La inmaculada seda blanca de su vestido desapareció al instante.
reemplazada por una mancha obscena y extendida de un blanco químico puro. La pintura era espesa, más densa de lo que esperaba. Se adhería a la tela, y su peso tiraba del delicado vestido hacia abajo. Entonces la gravedad se impuso. Un viscoso riachuelo blanco comenzó a gotear por su frente, trazando las curvas de sus pechos y vientre, una grotesca burla de su figura. Una gran gota salpicó el reluciente mármol del porche, una cicatriz permanente en la superficie perfecta. Miller permaneció de pie, jadeando, con la lata vacía en la mano. Miró el desastre que había causado. La miró, esperando ver lágrimas, miedo o indignación. No vio nada de eso. Maya bajó la vista lentamente hacia su vestido arruinado. Miró el charco que se formaba a sus pies. Entonces levantó la cabeza. Sus ojos color miel se clavaron en los de él. Ya no eran tranquilos ni neutrales. Eran fríos. Eran los ojos de un depredador que acababa de ver a su presa entrar despreocupada y voluntariamente en una caja de exterminio perfectamente diseñada. Percibió el olor metálico de los aerosoles químicos en el aire. Su vestido de $500 estaba arruinado. Su porche estaba manchado. Su santuario había sido profanado. Pero su maleta ahora era de acero sólido. «¡Asalto!», dijo, con una voz apenas un susurro, pero que cortó el aire como un trozo de hielo. Destrucción de propiedad privada e intimidación de un civil. Son 3 delitos graves, agente Miller. ¿Qué le parece una contribución tangible? Un destello de incertidumbre, de horror incipiente, cruzó el rostro del agente Miller. La adrenalina de su rabia comenzó a disminuir, reemplazada por el frío y abrumador temor a las consecuencias. Había esperado que ella gritara, que llorara, que corriera adentro y llamara a un abogado. No había esperado que se quedara allí, cubierta de su suciedad, enumerando con calma los cargos por delitos graves que acababa de incurrir. Su quietud era más desconcertante que cualquier arrebato. Era la calma inquietante en el centro de un huracán. Pero su ego, precisamente lo que lo había llevado hasta ese punto, no podía permitirle ceder. Admitir su culpa ahora sería rendirse, y el decano Miller no se rindió, y menos ante ella. Su mente buscaba a toda prisa la manera de recuperar el control, de retorcer la narrativa a su favor. Su entrenamiento, lo poco que había resistido a la bravuconería de la academia, le dio la respuesta. Crea una nueva amenaza para justificar la anterior. «Tú eres la amenaza», bramó, con la voz un poco demasiado alta, un poco temblorosa. Ahora actuaba, no para ella, sino para el público invisible de vecinos que podrían estar espiándolos a través de sus persianas. «Te pusiste agresiva. Te vi alcanzar algo detrás de la puerta. Actué para neutralizar una posible amenaza. Fue una mentira patética y descarada». Maya no movió un músculo, pero reconoció la táctica. Era la piedra angular de todo informe policial inventado. «Temí por mi vida». «No hay nada detrás de la puerta. Solo un pasillo vacío, agente», dijo Maya con voz serena, casi como si hablara. «Y varios residentes tienen cámaras de seguridad en esta calle. Habrán grabado todo este intercambio desde tu llegada hasta este momento. Tu historia no se sostiene». Vio que sus ojos se dirigían a las casas vecinas. La mención de las cámaras tocó una fibra sensible. No lo había considerado. En los barrios que solía patrullar, las cámaras estaban rotas o inexistentes. Allí estaban, por todas partes, testigos digitales silenciosos. El miedo le revolvía el estómago. Tenía que sacarla de aquel porche. Tenía que llevarla a su mundo, a su territorio, a la parte trasera de su patrulla, a la celda de la comisaría. Allí estaba él, el rey. Allí su historia era la única que importaba. Buscó la radio, con la mano ligeramente torpe. «Despacho, aquí Charlie 12», dijo, con voz forzada a sonar oficial y controlada. «Tengo un problema en Rosewood Lane 414. Una mujer sospechosa de entre 10 y 15 años, agresiva, posiblemente bajo la influencia de drogas.
Necesito una unidad de refuerzo. 10 a 15. Disturbios civiles. Un código general que podía significar cualquier cosa. Maya lo observaba con la mente fría y despejada. La pausa táctica había terminado. El juego había pasado a la siguiente fase. Ella había preparado la trampa con éxito. Él no solo había cometido el asalto, sino que ahora estaba encubriéndolo, inventando una historia y pidiendo refuerzos para validar su mentira. Estaba cavando su propia tumba con una pala, y ella iba a quedarse de brazos cruzados y dejar que se estrellara contra la roca. Su cuerpo, resbaladizo por la pintura refrescante y pegajosa, clamaba por una ducha. Su orgullo profesional, esa parte de ella que jamás soportó a los tontos ni a los abusadores, clamaba por venganza. Pero la mente fría y calculadora del agente especial Lincoln los silenció a ambos. Esto ya no era un insulto personal. Era una operación. Miller era el objetivo principal, pero el verdadero objetivo era el sistema que producía y protegía a hombres como él. Para lograrlo, tuvo que seguir el protocolo del enemigo. Debía dejar que la procesaran, que construyeran su caso de mentiras a su alrededor, eslabón por eslabón. Cada mentira que dijeran, cada atajo que recortaran, cada derecho que violaran sería otro clavo en su ataúd colectivo. La pintura goteaba del dobladillo de su vestido arruinado sobre el mármol. Goteo, goteo, goteo. Era el tic-tac de un reloj. Miller estaba de pie en su jardín, cambiando el peso de un pie a otro. Un hombre que intentaba proyectar autoridad mientras se ahogaba en un pánico que él mismo había creado. No la miraría ahora. Miró a ambos lados de la calle, esperando su refuerzo para la validación que llegaría con otro uniforme. Maya dio un paso atrás, deliberado, para acercarse a su puerta. Inclinó sutilmente el cuerpo para que el sol de la tarde iluminara por completo la pintura salpicada en su frente. Quería que el agente de refuerzo tuviera una vista clara y sin obstáculos. Quería que vieran la escena tal como era. Una mujer parada tranquilamente en su propiedad, cubierta de pintura, y un policía de pie en su jardín, respirando agitadamente con una lata vacía a sus pies. La evidencia era circunstancial, pero contundente. La historia estaría en las imágenes. No tuvo que decir ni una palabra. La escena gritaba por sí sola, y ella, la víctima silenciosa y estoica, sería la testigo más convincente de todas. El lejano canto de una sirena empezó a romper la tranquilidad de la tarde. La caballería venía, pero no por ella. Venía por él. Simplemente aún no lo sabía. El segundo coche patrulla llegó en menos de 3 minutos. Su sirena se apagó con un patético gemido al detenerse detrás del coche de Miller. El oficial que salió del asiento del copiloto contrastaba marcadamente con Miller. Era joven, de unos 20 y tantos años, de complexión delgada y rostro que aún conservaba la mirada seria y ligeramente nerviosa de un novato. Su placa de identificación decía Riley. Observó la escena con ojos abiertos y confundidos. El Miller de la mansión, rígido en el césped, y la impactante mujer en el porche, que parecía una obra de arte moderno que había salido terriblemente mal. ¿Qué pasa, Dean?, preguntó el oficial Riley, con la mano flotando insegura cerca de su arma enfundada mientras se acercaba. «Se volvió loca», dijo Miller de inmediato, señalando a Maya con un dedo acusador. Le estaba dando una bienvenida rutinaria al vecindario y simplemente se volvió loca. Empezó a gritar sobre conspiraciones y extralimitaciones del gobierno. Creo que está en algo. Agarró la lata de pintura para tirármela. Intenté quitársela y se esparció por todas partes. Recitó sus diálogos con la bravuconería poco convincente de un actor terrible. Riley entrecerró los ojos. Miró la pintura en Maya. Era una salpicadura directa. Miró a Miller. No había ni una gota de pintura blanca en su uniforme. Miró la lata en el césped. Estaba a varios metros de los escalones del porche. La física no cuadraba. Un forcejeo habría sido un desastre con la pintura volando sobre ambos.
Esto parecía menos un forcejeo y más un disparo. Maya permaneció en silencio, dejando que la mentira de Miller flotara en el aire, con sus defectos expuestos a la brillante luz del sol. Observó el rostro de Riley, notando un atisbo de duda, la forma en que su mirada iba de Miller a ella y viceversa, intentando encajar las piezas sin éxito. Riley era la variable. Era el punto débil de la historia de Miller. Ella agredió a un oficial, insistió Miller, percibiendo la vacilación de Riley. Tenemos que arrestarla. Alteración del orden público, resistencia, agresión, todo el asunto. Riley dio un paso cauteloso hacia el porche. Señora, comenzó con voz respetuosa, ¿puede decirme su nombre? Me llamo Maya Lincoln, dijo con voz clara y firme. Esta es mi casa. Estaba lijando la puerta principal cuando el agente Miller se me acercó. Intentó extorsionarme y, como me negué, me echó pintura encima. Expuso los hechos sin emoción, como un pronóstico del tiempo. Miller estalló. Está mintiendo. Está loca, mírela. Ni siquiera se comporta con normalidad. Está en shock o completamente drogada. ¿Parece que estoy bajo los efectos de alguna droga, agente Riley?, preguntó Maya, dirigiendo su mirada serena y penetrante al joven policía. Sus pupilas eran claras y receptivas. Su habla era perfecta. Su postura, firme. Era la viva imagen de la lucidez. Riley parecía profundamente incómodo. Estaba atrapado entre la historia increíble de un oficial superior y la completamente creíble de un civil. Era un novato entrenado para respaldar a su compañero y presentar un frente unido, el muro azul del silencio. Pero su instinto le gritaba que algo iba muy mal. La mujer no parecía loca. Parecía tener el control de sí misma y de la situación, incluso cubierta de mugre. Dean, quizá deberíamos escribir esto, sugirió Riley en voz baja, volviéndose hacia su compañero. Toma un informe de ambas partes. Deja que el sargento lo resuelva. No, espetó Miller, con la voz áspera por el pánico. No podía permitirse un informe con su versión de los hechos. Necesitaba un arresto. Un arresto validaría su versión. La acusación sería la prueba. Es inestable. Necesita que la lleven a un psicópata. Es por su propia seguridad y la nuestra. Estaba acumulando más mentiras. Cayendo más hondo en sus garras, delinquir en falso era otro delito grave. Maya sabía que era el momento crítico. Podía ver el conflicto en los ojos de Riley. Estaba indeciso. Necesitaba darle una razón para seguir su instinto, un hilo del que tirar después. Oficial Riley, dijo, suavizándose un poco, casi con un tono educativo. Por favor, mírame las manos. Riley las miró. Tenía las manos relajadas y los dedos ligeramente curvados. Ahora mira mis uñas. Entrecerró los ojos. Estaban limpias, perfectamente cuidadas, salvo por un poco de serrín. Si hubiera tenido una pelea física por un bote de pintura, como alega tu pareja, explicó Maya con calma. Tendría imprimación blanca debajo de las uñas. Habría pintura en mis manos y brazos. No la hay. Por favor, téngalo en cuenta para su informe. Fue una prueba forense brillante y sencilla. Era innegable. Era una verdad que desmentía la ficción de Miller. Riley abrió mucho los ojos. Miró a Miller, cuyas manos, como Riley notó ahora, estaban manchadas de pintura blanca por donde había agarrado la lata. La historia no era solo endeble. Era físicamente imposible. Una mirada fría y dura pasó de Miller a Riley. Era una mirada que decía, «Apoyarás mi estrategia o pagarás el precio». Riley, atrapado en una situación imposible, tragó saliva con dificultad. El miedo a su socio principal del sistema superó momentáneamente la evidencia que veía en sus propios ojos. «De acuerdo», dijo Riley con voz entrecortada, evitando la mirada de Mia. Sacó sus esposas. «Señora, necesito que se dé la vuelta y coloque las manos en la espalda». Maya asintió lentamente. No estaba sorprendida. Estaba decepcionada, pero no sorprendida.
Con una gracia que parecía surrealista dadas las circunstancias, se giró, dio la espalda a los oficiales y ofreció sus muñecas para que las esposaran. El frío acero de las esposas fue un shock contra su piel, pero lo agradeció. Era el siguiente paso necesario en el protocolo. La cadena de evidencia se estaba forjando en torno a su propio cuerpo. El clic de las esposas al cerrarse fue un agudo sonido metálico que resonó en el aire silencioso. Miller las apretó con fuerza, hundiendo el acero cerrado en la delicada piel de las muñecas de Maya. Fue un último y mezquino acto de dominio, un punto final físico en su historia inventada. Maya no le concedió la satisfacción de un WC. Se quedó completamente inmóvil, desconectando su mente de la incomodidad física y concentrándose en la estrategia general. «Vamos», gruñó Miller, agarrándola del brazo y clavándole los dedos en el bíceps. Empezó a bajarla por los escalones del porche, como un héroe conquistador guiando a su cautiva. Los vecinos observaban. La señora Gable, del otro lado de la calle, una jubilada que siempre saludaba con la mano, se quedó paralizada junto a su buzón. El señor Henderson, un banquero que vivía 2 casas más allá, miraba por la ventana de su sala, con el teléfono en alto y la pequeña luz roja de la cámara encendida. Eran testigos. Sus cámaras eran sus aliadas. «Ten cuidado con ella, Dean», dijo Riley, con la voz impregnada de una ansiedad que no podía ocultar. «No se resiste mentalmente», dijo Miller con desdén, empujando a Maya hacia la parte trasera de su patrulla. La presionó con fuerza contra el metal caliente del coche, practicándole un cacheo superficial e innecesariamente íntimo. Sus manos se posaron en sus caderas y cintura, una última y degradante afirmación de su poder. Todo el cuerpo de Maya se puso rígido. Cada fibra de su ser, cada gramo de su entrenamiento le gritaba que reaccionara, que se soltara, que le diera un golpe con la pierna, que neutralizara la amenaza con una violencia rápida e incapacitante. Sería tan fácil. Pero la violencia ahora sería un error estratégico. La convertiría en la agresora que afirmaban que era. Tenía que soportarlo. Tenía que ser la roca, inamovible, contra la que se estrellarían las olas de su malicia. No encontró nada en los bolsillos que ella no tuviera. Abrió la puerta trasera de la patrulla y la metió a empujones. El asiento trasero de un coche patrulla no está diseñado para la comodidad. Es una carcasa de plástico duro moldeado, una jaula diseñada para contener y deshumanizar. Maya tuvo que contorsionar su enorme figura para encajar. La seda de su vestido, ahora endurecida por la pintura seca, rozaba el plástico áspero. La puerta se cerró de golpe con un sonido de sombría ineficacia. El interior del coche era sofocante. Olía a café rancio, a ambientador barato y al tenue y acre olor a sudor intenso dejado por innumerables ocupantes anteriores. Miller se subió al asiento del conductor, con el rostro sonrojado por la victoria. Riley se sentó en el asiento del copiloto, con movimientos rígidos y reticentes. No se volvió hacia Maya. Miller arrancó el motor, acelerándolo innecesariamente. La miró por el retrovisor con una sonrisa triunfal. «Deberías haber pagado la cuota, cariño», dijo en voz baja y burlona. «Habría sido mucho más barato que el abogado que vas a necesitar». Maya lo ignoró. Su atención estaba puesta en el novato. «Oficial Riley», dijo, con una voz que cortaba la distancia, tranquila y precisa. El joven oficial se estremeció visiblemente, sorprendido de que hubiera hablado. «No hables con él», espetó Miller. Maya continuó como si Miller no existiera, con la mirada fija en el reflejo de Riley en el retrovisor. «Oficial Riley, para que conste. Quiero que anote la hora, son las 12:06 p.m. Quiero que anote que no me han leído mis derechos, Miranda. También quiero que anote que usted es testigo de que el oficial Miller presentó a sabiendas una denuncia falsa y cometió perjurio. Actualmente es cómplice de múltiples delitos graves. Te aconsejo que consideres tus próximos pasos con mucho cuidado. Tu carrera entera podría depender de ellos». El rostro de Riley palideció.
No gritaba ni suplicaba. Hablaba con la serena autoridad de un profesor de derecho o un fiscal. Cada palabra era un dardo certero que golpeaba el corazón de su conflicto, su miedo y su conciencia. «¡Cállate ahí atrás!», rugió Miller. Aceleró y se alejó de la acera, dejando atrás las casas impecables y a los vecinos de Willow Creek, atónitos y silenciosos. Mientras la patrulla avanzaba a toda velocidad por las calles impecables, Maya cerró los ojos un instante, no por desesperación, sino por concentración. Ya no era propietaria de una casa, ya no era una ciudadana anónima. Era una agente capturada tras las líneas enemigas. El enemigo era estúpido, arrogante y emocionalmente comprometido, pero también estaba empoderado por un sistema diseñado para protegerlo. Ya no se trataba solo del oficial Miller, se trataba de la comisaría que le permitía operar, se trataba de su sargento supervisor, quien sin duda era cómplice. Se trataba de una cultura de corrupción que ella se había dejado absorber voluntariamente. El crucero era un caballo de Troya y ella estaba dentro. Creyeron haber capturado a un alborotador. No tenían ni idea de que acababan de arrestar al instrumento mismo de su propia destrucción. El viaje a la comisaría número 12 no fue el final de su calvario, fue el comienzo de su contraataque. La comisaría número 12 estaba ubicada en la periferia industrial de la ciudad, un monolito brutalista de ladrillo y hormigón que parecía absorber la luz del sol de la tarde sin reflejarse. Era un lugar construido para intimidar, no para acoger. Mientras Miller estacionaba la patrulla en el estacionamiento seguro, Maya memorizó el plano. Entrada y salida única para vehículos, puertas de acceso, cámaras en la línea del techo, la mayoría modelos analógicos obsoletos. Su mente, entrenada para ver cada ubicación como un posible campo de batalla, ya estaba identificando vulnerabilidades y puntos de control. Miller la sacó de la parte trasera del coche con la misma impaciencia áspera que había mostrado antes. El dolor en sus muñecas esposadas era un latido agudo y punzante, pero su rostro seguía siendo una máscara de piedra impasible. Mientras la empujaba hacia la entrada trasera de la comisaría, el contraste entre ellos era casi cinematográfico. Él era el matón desaliñado y sudoroso, con el uniforme arrugado y el rostro enrojecido por la ira. Ella, a pesar de estar cubierta de pintura y atada con acero, caminaba con la cabeza bien alta, la espalda recta como una vara, y sus movimientos conservaban una elegancia imposible. Parecía menos una prisionera y más una reina guiada por un barracón campesino. La sala de procesamiento era un asalto a los sentidos. El aire estaba cargado con el olor a desinfectante de uso institucional, humo rancio de cigarrillo y el hedor acre subyacente de la desesperación humana. Las luces fluorescentes del techo zumbaban con una frecuencia irritante, proyectando un enfermizo resplandor amarillo verdoso sobre los suelos de linoleum y las paredes de bloques de hormigón. Era una habitación diseñada para despojar a la persona de su identidad y dignidad, incluso antes de ser colocada en una celda. El sargento de guardia era un hombre llamado Davis. Tenía unos 40 y tantos años, un rostro duro y cínico, y la expresión cansada y siempre molesta de un hombre que hacía tiempo que había renunciado a ver el bien en la humanidad. Su placa lo identificaba como el sargento de guardia. Era el superior directo de Miller. Levantó la vista de su ordenador al entrar, escudriñando a Maya con una mezcla de aburrimiento profesional y un destello de algo más desagradable. «¿Qué es esto, Miller?», preguntó Davis con una voz nasal y aburrida. «¿Traes a los perros callejeros del barrio de alquileres altos?». «Este es especial, sargento», dijo Miller, sacando pecho mientras empujaba a Maya hacia el mostrador de reservas. «Tengo uno de verdad, vive en la nueva villa de Rosewood». Se volvió loca conmigo. Me atacó con un arma mortal. Davis arqueó una ceja con escepticismo. «Un arma mortal. No veo sangre». «¿Una lata de pintura?», dijo Miller con la voz llena de indignación moralista. Me la tiró. «Podría haberme sacado un ojo, está loca. Y también me dio un rollo sobre crimen organizado. Creo que es abogada». La expresión de Davis cambió. El aburrimiento dio paso a un interés agudo y calculador.
La palabra chantaje. La palabra chantaje fue un detonante. Significaba que conocía el juego. Significaba que era una amenaza no solo para Miller, sino para todo el rentable ecosistema que habían cultivado. Se levantó, inclinándose sobre el mostrador para ver mejor a Maya. Sus ojos, pequeños y oscuros como los de un jabalí, la observaban fijamente. Vio el costoso vestido arruinado, la postura segura y la absoluta ausencia de miedo en sus ojos. Este no era el típico borracho o ladrón. Era algo diferente, y diferente era peligroso. «Quítale las esposas de la mano izquierda y tráela, príncipe», ordenó Davis, con la voz cada vez más dura. Se volvió hacia su ordenador. ¿Nombre? Miller abrió una de las esposas. Agarró la mano de Maya y la golpeó contra el frío cristal del escáner de huellas dactilares. «¿Lincoln?», preguntó Maya, con un ligero eco en la silenciosa habitación. «Maya y... ¿dirección?», preguntó Davis, escribiendo con 2 dedos. 414 Rosewood Lane. Davis hizo una pausa. Miró a Miller. Intercambiaron una mirada, una comunicación rápida y silenciosa que lo decía todo. Esto confirmó que residía en Willow Creek, un lugar que consideraban su coto de caza privado. «Estás muy lejos de casa», dijo Davis, con un tono amenazante. «La gente de la colina no suele venir a mi pequeño rincón, a menos que busquen problemas». «Los problemas me encontraron, sargento», respondió Maya con serenidad. Llevaba una placa y conducía la unidad 12 Charlie. El aire en la habitación se densificó con una hostilidad tácita. El oficial Riley, que había estado rondando junto a la puerta como un fantasma nervioso, cambió de postura. Su incomodidad era palpable. Esperaba que el sargento entrara en razón y que calmara la situación. En cambio, Davis redoblaba la apuesta. Su lealtad a su subordinado corrupto era absoluta. El escáner de huellas dactilares emitió un pitido, y la luz verde recorrió las yemas de los dedos de Mia. Davis gruñó y volvió a la pantalla. Un instante después, frunció el ceño. Pulsó una tecla, luego otra. «¿Qué pasa?», preguntó Miller al notar el cambio. «Es raro», murmuró Davis, acercándose a la pantalla. «Tu desconocida tiene una bandera. Príncipe, uno grande. Dice archivo restringido, propiedad del gobierno de E.U. No retener. No copiar. Contactar al enlace federal inmediatamente». Leyó las palabras con un tono monótono, incrédulo y monótono. El rostro de Miller se desvaneció. ¿Qué demonios significa eso? Y una especie de funcionario del gobierno. «No sé qué significa», espetó Davis, molesto por la complicación. Miró a Maya. Un nuevo y desagradable respeto se apoderó de sus ojos, rápidamente disipado por la sospecha. «¿Quién eres?» «Trabajas para Hacienda». El sistema funcionaba. Se había activado la primera trampa. Sus huellas estaban marcadas al más alto nivel, vinculadas a su estatus en el FBI, pero sin revelar su agencia específica. Era una señal de advertencia digital, una señal de stop para cualquier policía local, y el sargento Davis, en su arrogancia y corrupción, estaba a punto de pasarla por encima. «No es nadie», insistió Miller, presa del pánico. «Es un error, un fallo del sistema». Davis se mordió el labio un segundo. Estaba en una encrucijada. Podía seguir la instrucción en su pantalla y tomar la decisión, lo que atraía la atención federal sobre su distrito. O podía ocultar el problema, respaldar a su candidato y esperar que todo desapareciera. Para un hombre como Davis, cuya carrera se basó en ocultar problemas, la decisión era sencilla. «Los sistemas han estado fallando toda la semana», anunció Davis en voz alta. «Una mentira para beneficio de las grabadoras de audio y de cualquiera que esté escuchando». Hizo clic con el ratón, cerrando la ventana de advertencia. «Anular. La registraremos como desconocida, sin identificación. Niégate a cooperar. Arreglaremos el papeleo por la mañana». Miró a Miller.
Llévala a la sala de interrogatorios 2. Necesitamos hablar con la señora Jane Doe antes de que la metiéramos en una celda. Una larga charla. La sala de interrogatorios 2 era un pequeño cubo sin ventanas de bloques de hormigón pintados y un pavor existencial. El aire estaba viciado, con un ligero olor a sudor rancio y miedo. Todo el espacio era un instrumento de presión psicológica cuidadosamente diseñado para hacer que la persona se sintiera aislada, impotente y desesperada. Para Maya, le resultó decepcionantemente familiar. Había entrenado en salas exactamente como esta en Cuántico. También había llevado a cabo interrogatorios en lugares mucho peores, sótanos húmedos y tiendas en el desierto, donde las reglas de la civilización eran un lejano recuerdo. Miller la empujó hacia una de las sillas metálicas atornilladas al suelo. El sargento Davis lo siguió, cerrando la pesada puerta tras él con un golpe seco y definitivo. El sonido pretendía señalar el fin de la esperanza. No la esposaron a la mesa. Fue una decisión deliberada, una táctica clásica de interrogatorio. Al dejarla sin ataduras en una pequeña habitación con 2 agentes armados, creaban una atmósfera de amenaza física implícita, con la esperanza de que su miedo a lo que pudieran hacerle la hiciera más dócil. Davis acercó una silla y se sentó justo frente a ella, inclinándose hacia adelante para ocupar su espacio personal. Miller decidió quedarse de pie, caminando detrás de ella como un animal enjaulado. Era la típica situación de policía bueno, policía malo, solo que en este caso era policía malo, policía peor. Muy bien, Jane Doe, empezó Davis, con un murmullo bajo y confidencial. Intentémoslo de nuevo. Podemos hacerlo de la manera fácil o de la manera difícil. La manera difícil implica una larga noche en una celda fría con una compañía muy desagradable, seguida de una comparecencia ante el tribunal con un mono que no te favorecerá. La manera fácil es empezar a hablar y empezar a decir la verdad. Maya lo miró con expresión indescifrable. Guardó silencio. Su silencio era un arma, un vacío que se sentirían obligados a llenar. Mi oficial me dice que tuviste algún tipo de brote psicótico, continuó Davis, juntando los dedos sobre la mesa. Que lo atacaste. Ahora soy un hombre razonable. Te miro. No veo a una psicópata. Veo a una buena mujer que tal vez tuvo un mal día. Tal vez estabas bebiendo. Tal vez una mala noticia. Sucede. Si lo admites, si nos dices que estabas confundido y cometiste un error, quizás podamos desestimar el cargo de agresión. Quizás todo esto se convierta en una multa por alteración del orden público. La pagas, te vas a casa y todos olvidamos que esto pasó. Era la oferta estándar. El salvavidas que en realidad era una soga. Si admitiera su culpabilidad por un cargo menor, validaría toda su narrativa. La etiquetarían oficialmente como la agresora, y sus acciones estarían justificadas. Se cerraría el caso y su denuncia contra ellos quedaría inoperante. Al ver que seguía sin hablar, Miller dejó de caminar. Cree que es abogada. Sarge empezó a desahogarse sobre códigos federales. Se inclinó, apoyando las manos en el respaldo de su silla. Su voz era un susurro amenazador y ardiente en su oído. Solo hay una ley en esta sala, señora, y somos nosotros. Tus palabras elegantes no significan que Jack esté aquí. Maya giró lentamente la cabeza lo justo para encontrarse con la mirada de Miller. Y tu placa no significa que Jack esté en una penitenciaría federal, dijo en voz baja, pero con el peso escalofriante de una profecía. Davis golpeó la mesa metálica con la mano. El sonido fue como un disparo en la pequeña habitación. Ya está. Ya no soy tan amable. ¿Quieres hacerte el listo? Bien. Aquí tienes el nuevo trato. Encontramos una bolsita de polvo blanco en tu coche. Maya ni siquiera pestañeó. Mi coche está encerrado en mi garaje. No tienes orden judicial para registrar mi propiedad. Recibimos una pista anónima. Davis mintió con suavidad, con la mirada muerta y de reptil. Dijo: un coche igual al tuyo estuvo involucrado en un tráfico de drogas. Eso nos da causa probable.
Así que ahora no solo te enfrentas a una agresión, te enfrentas a un delito grave de posesión con intención de distribuir. Te enfrentas a 10 años, quizá 20. Perderás esta bonita casa, lo perderás todo. Ahora, por última vez, ¿qué pasó realmente en ese porche? Estaban pasando del encubrimiento a una incriminación descarada. Intentaban enterrarla bajo una montaña de acusaciones falsas tan inmensas que nadie escucharía jamás su denuncia original. Era una táctica desesperada y arriesgada, y era justo lo que Maya había estado esperando. Ya no cavaban sus propias tumbas. Estaban dinamitando un cañón. Se inclinó ligeramente hacia adelante, apoyando los antebrazos en el frío metal de la mesa. Miró a Davis, luego a Miller, y viceversa. Por primera vez desde su arresto, se permitió que una leve y fría sonrisa se dibujara en sus labios. No era una sonrisa agradable. Era la sonrisa de una gran maestra de ajedrez, que acaba de ver a su oponente cometer un error fatal e irreversible. ¿Quieren saber qué pasó?, preguntó, bajando la voz hasta un susurro confidencial, atrayéndolos. Les diré. Lo que pasó es que ustedes dos acaban de suicidarse profesionalmente, y lo hicieron en una línea grabada. Inclinó sutilmente la cabeza hacia el espejo retrovisor. Todo lo que ha dicho en esta sala, las amenazas, las pruebas inventadas, la conspiración para incriminarme, todo ha quedado grabado. Procedimiento habitual en una sala de interrogatorios, ¿verdad, sargento? El rostro de Davis se puso rígido. Había estado tan concentrado en su propia actuación que había olvidado la regla más básica de su distrito. La cámara de la sala de observación siempre estaba encendida. El audio siempre estaba en directo. Acababan de confesar múltiples delitos graves en cinta. «Tienes derecho a un abogado», continuó Maya con voz suave como la seda. «Y tienes derecho a guardar silencio. Te recomiendo encarecidamente que empieces a ejercer ese derecho de inmediato». Se recostó en la silla. La sonrisa se desvaneció, reemplazada por una mirada de fría y absoluta autoridad. El equilibrio psicológico en la sala no solo se había alterado, sino que se había invertido por completo. La presa acababa de revelar que había sido la cazadora desde el principio. Un silencio denso y sofocante invadió la sala de interrogatorios. El zumbido de la luz fluorescente de repente parecía ensordecedor. El sargento Davis miró fijamente a Maya, con la boca ligeramente abierta y el rostro pálido. La comprensión de lo que acababan de hacer lo golpeó con la fuerza de un golpe físico. Había caído de cabeza en una trampa que él mismo había creado, y la evidencia ahora estaba grabada en el disco duro de un servidor en algún lugar del edificio. Miller miró alternativamente a Davis y a Maya, y su bravuconería finalmente se quebró, reemplazada por un pánico animal puro. «Apáguelo», graznó Davis, con la voz seca y susurrante. Hablaba al espejo, al oficial invisible que supuso que estaba en la sala de observación. «Apague la grabación. Es un poco tarde para eso, sargento», dijo Maya con calma. Alterar esa grabación ahora solo añadiría otro delito grave a su lista. Obstrucción a la justicia. Estoy perdiendo la cuenta. ¿Cuántos vamos a hacer? Davis se levantó de golpe de su silla, pateándola hacia atrás con un chirrido de metal contra el concreto. Miró a Maya con una mezcla de odio y un nuevo miedo aterrador. La dinámica de poder se había roto irrevocablemente. Él ya no tenía el control. «¿Te crees listo?», espetó, con la voz temblorosa de rabia. «No eres nada. Una desconocida con un expediente marcado. Borraremos la cinta. Diremos que el sistema falló. Es tu palabra contra la de 2 oficiales condecorados. ¿A quién crees que le va a creer un juez?». Intentaba convencerse a sí mismo tanto como intimidarla. «Creo», dijo Maya con la voz gélida, «que ahora tengo derecho a mi única llamada». La petición era tan desgarradoramente protocolaria, tan descaradamente normal en medio del caos, que desestabilizaba a ambos hombres. Era un recordatorio de que, a pesar de sus acciones ilegales, aún existían reglas y ella las conocía mejor que ellos. Davis la miró fijamente un largo rato, con la mente acelerada.
Negarle la llamada era otra violación, otra prueba para su inevitable demanda. Pero si la dejaba hacerla, ¿a quién llamaría? A un abogado carísimo que les traería problemas. Estaba atrapado. Bien, gruñó, tomando una decisión. La dejaría hacer la llamada. Era mejor que añadir otro cargo a la lista. Podría apostar a un agente junto al teléfono. Escuchar la conversación. Recibe una llamada. Que sea buena. Abrió la puerta de golpe. Miller, llévala al teléfono. Quédate con ella. Quiero oír cada palabra. Miller agarró a Mia del brazo, con más pánico que agresividad, y la sacó de la sala de interrogatorios, de vuelta a la celda principal. La comisaría estaba más tranquila ahora que el turno de día estaba terminando. Unos cuantos agentes se paseaban escribiendo informes, ignorando cuidadosamente la escena que se desarrollaba ante ellos. La llevaron a un teléfono público destartalado en la pared, una reliquia de una época anterior a los celulares. El auricular estaba grasiento y olía a mal aliento. Miller estaba de pie junto a ella, con los brazos cruzados. Su postura irradiaba amenaza. Una llamada, repitió en voz baja, y te escucharé. Maya descolgó el auricular. Lo ignoró por completo, dándole la espalda ligeramente para proteger el teclado. No marcó a un abogado local, no marcó a un familiar. Marcó un número de 10 dígitos de memoria. Un número que no conectaba con una centralita estándar, sino que se enrutaba a través de una centralita cifrada segura. En las profundidades del edificio Gotha Edgar Hoover, en Washington, D.C., el teléfono solo sonó una vez, un breve tono electrónico entrecortado. Una voz femenina tranquila, profesional y completamente impasible respondió. «Centro de mando». La voz de Maya cambió. El tono sereno y victimista que había usado había desaparecido, reemplazado por la cadencia cortante y eficiente de un agente de campo informando. «Habla el agente Lincoln. Código de autorización. Noche Ándale 7 Delta». Hubo una pausa de medio segundo al otro lado. Se escuchó el sonido de una computadora procesando el código. Luego, la voz cambió, pasando de profesional a urgente. Impresión de voz confirmada. Agente Lincoln, lo registramos fuera de servicio. ¿Cuál es su estado? Miller escuchaba atentamente, frunciendo el ceño. Agente, ¿qué fue esto? El estado es código negro. Maya pronunció esas palabras con una crudeza inquebrantable. Estoy bajo detención hostil por una entidad local de seguridad nacional. La ubicación es la comisaría 12 del Departamento de Policía de Greenfield City. El agente involucrado es Dean Miller, número de placa 70214. El agente supervisor es el sargento Davis, nombre desconocido. Actualmente estoy desarmado, bajo custodia, y acaban de intentar incriminarme por delitos graves relacionados con drogas. El silencio al otro lado de la línea era profundo, pero era el silencio de una acción explosiva y concentrada que se estaba iniciando. El rostro de Miller palideció por completo. Parecía como si le hubiera caído un rayo. Código negro confirmado. «Buenas noches», dijo la voz al teléfono, ahora aguda y autoritaria. ¿Corre peligro físico inmediato? La amenaza física es manejable, respondió Maya. La amenaza constitucional es crítica. Necesito que active el protocolo Quimera. Quiero una toma electrónica a gran escala y la preservación de datos de estas instalaciones, y enviar al equipo de rescate de rehenes más cercano. Se ignoran las reglas de combate estándar. Esta es ahora una operación de recuperación federal. Entendido, dijo la voz. Quimera está activa. El equipo de respuesta de emergencia, HRT, está despegando de Fort Bragg. Tiempo estimado de llegada, 19 minutos. Estamos rastreando su ubicación mediante el transpondedor pasivo de su arma. Agárrese, agente Lincoln. Viene la caballería. Maya colgó el teléfono. Volvió a colocar el auricular en su lugar con un suave clic final. Se giró lentamente. Miró al oficial Miller. La observaba con la boca abierta, su rostro una máscara de terror puro y puro. La arrogancia, la furia. La arrogancia.
Todo había desaparecido. Se había desvanecido, dejando solo al hombre patético y asustado debajo. ¿Quién era ese?, balbuceó con la voz entrecortada. Maya lo miró directamente a los ojos. Eso, dijo, con una voz absolutamente despiadada, fue el principio del fin. La atmósfera en la comisaría 12 experimentó un repentino cambio radical. El cambio no fue estruendoso ni explosivo. Fue un pavor tecnológico insidioso que empezó en los cables y se extendió. Y, sin embargo, la mirada de Maya Lincoln, una mirada de fría certeza quirúrgica, le dijo que era muy, muy real. El sargento Davis salió furioso de la sala de interrogatorios. Su rostro era una máscara de furia atronadora. ¿Qué pasa? ¿A quién llamó? Miller apenas podía hablar. Sargento, creo que acabamos de arrestar a un agente. El rostro de Davis se contorsionó de incredulidad, luego de rabia. ¿Un agente? No seas idiota, Miller. Está fanfarroneando. Está jugando con su mente. Agarró a Miller por el hombro. Métanla en una celda ahora. No más llamadas. No más nada. La sujetamos hasta que averiguamos qué trama. Pero cuando Miller se movió para agarrar el brazo de Maya, las luces del bullpen parpadearon 1, 2 veces, y luego se apagaron, sumiendo la habitación en una tenue penumbra de emergencia. Una exclamación colectiva recorrió a los pocos oficiales que quedaban. El zumbido de las computadoras, el zumbido de las luces del techo, el parloteo de la radio policial, todo se apagó de golpe, reemplazado por un silencio repentino e inquietante. ¿Qué demonios?, gritó Davis en la penumbra. ¿Acaso reventamos un transformador? Entonces, uno a uno, los monitores de los escritorios volvieron a la vida, pero no mostraban el escritorio estándar del departamento de policía. Cada pantalla estaba completamente negra, con una sola y siniestra línea de texto verde parpadeando en el centro. Sistemas comprometidos. Control externo establecido. No intente reiniciar. Los oficiales miraban sus pantallas en silencio, atónitos. No era una subida de tensión. Era una toma de control hostil. Mientras tanto, el oficial Riley estaba en la sala de registros del sótano, atormentado por las palabras de Maya y la física imposible de la salpicadura de pintura. No podía quitarse la sensación de haber participado en algo profundamente erróneo. Su carrera apenas comenzaba, y tenía la terrible sensación de que acababa de unirse a un hombre que los estaba llevando al abismo. Necesitaba saber quién era Maya Lincoln. Desafiando la orden implícita de Miller de mantenerse alejado del caso, se sentó ante una vieja y olvidada terminal que se usaba principalmente para archivar casos sin resolver. Supuso que estaba en una red separada, que quizá aún funcionara. Escribió su nombre, Lincoln Maya. El sistema funcionó lentamente, la vieja máquina gruñendo al enviar la consulta. Por un instante, no pasó nada. Entonces, su pantalla también se quedó en negro. El corazón de Riley latía con fuerza, pero su pantalla mostraba algo diferente. Una bandera carmesí austera apareció en la parte superior. Advertencia. Solo para ojos. Alto secreto. SI. TOC. Debajo se materializó un sello que solo había visto en películas. El águila y el escudo del FBI. Apareció un cuadro de texto que le exigía credenciales que no tenía. Accediendo al archivo de personal restringido. Introduzca credenciales de nivel 5. Dios mío, susurró Riley, apartando las manos del teclado como si le ardiera. Nivel 5. Era el nivel de la comunidad de inteligencia. Era una autorización que tenían quizás unos miles de personas en todo el país. Él no era solo un agente federal. Ella era un fantasma. Intentó cerrar la ventana para cerrar sesión, pero el sistema estaba congelado. Apareció otra línea de texto. Esta parpadeaba con una urgencia agresiva. Consulta no autorizada detectada. Nodo. GPD Records Term B. Rastreo iniciado.
Su superior ha sido alertado. Riley sintió una oleada de pánico. Tenía que advertir a Davis. Tenía que decirle a alguien el catastrófico error que se había cometido. Salió corriendo de la sala de registros, subiendo las escaleras de 2 en 2, con el corazón latiendo frenéticamente contra sus costillas. Irrumpió en el bullpen principal y se encontró con una escena de caos silencioso. Las luces seguían apagadas, las pantallas seguían brillando con su siniestro texto verde, y los oficiales estaban de pie, confundidos y asustados. Vio a Davis y Miller de pie junto a Maya, quien ahora estaba sentada tranquilamente en un banco, con aspecto de estar esperando el autobús. ¡Sargento!, gritó Riley sin aliento, mientras corría hacia ellos. «Sargento, tiene que escucharme. Tenemos que soltarla ahora mismo». Davis se giró, con el rostro destrozado por la furia. «Riley, ¿qué demonios haces? Te dije que buscaras su nombre», espetó Riley, con la voz entrecortada. «El sistema se puso en rojo. Es un archivo del FBI, sargento. Alto secreto». Decía no detener. Decía que teníamos que llamar a un enlace federal. Estamos tan fuera de las líneas que ya ni siquiera podemos verlas. Los últimos vestigios de incredulidad desaparecieron del rostro de Davis, reemplazados por el terror absoluto y frío de quien acaba de darse cuenta de que está en caída libre. Miró fijamente a Maya, quien le devolvió la mirada con una expresión casi compasiva. «Se lo advertí, sargento», dijo en voz baja. Las puertas principales de la comisaría, con cerradura electrónica, zumbaron de repente y se abrieron con un fuerte y autoritario clic. Todas las cabezas en la sala se giraron. De pie en la puerta, recortadas contra la tenue luz de la tarde, estaban 2 hombres con trajes oscuros impecablemente confeccionados. No parecían policías, parecían enterradores. «Sargento Davis», dijo el más alto de los 2 hombres, con voz tranquila y sin ninguna emoción. Levantó una placa. «Agente especial con Sincaid, FBI, mi colega y yo estamos aquí para recoger nuestras pertenencias. Creo que tiene algo que nos pertenece». La llegada de los 2 agentes del FBI, con Sincaid y Russo, fue como echar un balde de agua helada a una escena ya de por sí caótica. Se movían con una desconcertante economía de movimientos, sus ojos escudriñando la sala, evaluando a cada oficial, cada salida. Su presencia alteraba instantáneamente el equilibrio de poder. No estaban allí para negociar ni discutir, estaban allí para cumplir una función. El sargento Davis pareció encogerse ante ellos, y su autoridad, imponente, se evaporó en una nube de sudor nervioso. «Agentes», balbuceó, intentando controlarse. «Parece que hay un malentendido. Esta mujer agredió a uno de mis oficiales. La estábamos procesando». El agente Concaid ni siquiera miró a Davis. Estaba completamente concentrado en Maya. «Agente Lincoln», dijo con voz de barítono respetuosa. «¿Está ileso?». La palabra agente cayó en la habitación como una pesada carga. Los demás oficiales de Greenfield lo miraban con asombro e incredulidad. El oficial Miller parecía estar a punto de vomitar. «Estoy funcionalmente intacto», respondió Maya, recuperando su tono profesional. «Pero me han detenido ilegalmente, me han agredido y han intentado inventar cargos por delitos graves en mi contra. Los oficiales responsables son el sargento Davis y el oficial Miller». Consincaid asintió lentamente, y su mirada fría finalmente se posó en Davis y Miller. No era la mirada de un compañero, era la mirada de un cirujano identificando un tumor maligno. «Ya veo, tengo órdenes de asegurarlos y rescatarlos inmediatamente. El equipo de rescate de rehenes llegará en 5 minutos y se encargará del cierre de las instalaciones». «¿Equipo de rescate de rehenes?», chilló Davis, con la voz un poco más aguda de lo normal. «Eso es para terroristas. Intentar detener ilegalmente e incriminar a un agente federal para encubrir una conspiración criminal es un acto de terrorismo doméstico», dijo el sargento Consincaid con voz fría y monótona. «Se ha convertido en enemigo del gobierno de Estados Unidos.
Te sugiero que empieces a elegir tus próximas palabras con sumo cuidado. Se giró hacia su compañero. Russo, quítale las esposas al agente Lincoln. El agente ruso sacó una llave universal para esposas y se acercó a Maya. Miller, que estaba más cerca, retrocedió instintivamente como si fuera radiactiva. Russo le quitó las esposas con un clic silencioso. Maya se levantó y se frotó las muñecas, donde ya se estaban formando ronchas rojas e irritadas. Giró los hombros. El simple movimiento le devolvió una sensación de poder que había sido artificialmente suprimida. «Tenemos que sacarte de aquí, Maya», dijo con Caid, suavizando ligeramente su tono ahora que le hablaba directamente. «El director está en una línea segura y está disgustado». «Todavía no», dijo Maya con voz firme. «Están intentando destruir las pruebas. Davis y Miller confiesan el montaje en la sala de interrogatorios 2. Está en la grabación audiovisual. Davis lo sabe. Intentarán borrar el servidor, como si estuviera en Q. Davis». Con el rostro de pura desesperación, se giró y salió corriendo. No corría hacia la salida. Corría por el pasillo hacia la sala de informática y registros. Era como un hombre que se ahogaba, aferrándose a un último y frágil trozo de chatarra. «¡Va por el servidor!», gritó Maya. Miller, al ver correr a su sargento, pareció salir de su trance de terror. Su lealtad, o quizás su instinto de supervivencia, se despertó. Sacó su arma. «¡Que nadie se mueva!», gritó con la voz entrecortada, agitando el arma con furia. «¡Quédense todos donde están!». Fue un acto de desafío insensato y suicida. Antes de que nadie pudiera reaccionar, Maya se movió. Avanzó con una velocidad y una ferocidad impresionantes. Con un movimiento fluido, acortó la distancia entre ellos y su mano izquierda golpeó su muñeca con un preciso golpe nervioso. Miller gritó al sentir los dedos entumecidos y su Glock cayó al suelo del linoleum. Levantó la mano derecha de golpe y la palma de la mano impactó firmemente contra la base de su nariz. Se oyó un crujido repugnante de cartílago. Miller se tambaleó hacia atrás, con los ojos llorosos. Un chorro de sangre roja y brillante brotó de sus fosas nasales. No solo estaba desarmado, estaba neutralizado. Koninkaid y Russo tenían las armas desenfundadas, pero no habían disparado. Observaron, impresionados, cómo Maya le quitó el arma a Miller de una patada y le plantó el pie firmemente en el pecho, inmovilizándolo contra el suelo. El protocolo Quimera debería haberles bloqueado el acceso al sistema, dijo Kincaid, con el arma aún apuntando al pasillo por donde Davis había desaparecido. «Una desconexión física», dijo Maya, respirando con dificultad, pero con total control. «Si desenchufa los cables del servidor, podría dañar las unidades antes de que se complete la transferencia de datos. Russo, ve a ir a asegurar ese servidor. No se borra nada». El agente ruso asintió y corrió por el pasillo tras Davis, con movimientos rápidos y silenciosos. Maya miró a Miller, que gemía en el suelo, con la sangre acumulándose bajo su cabeza. «Se acabó, Miller», dijo, con una voz desprovista de triunfo, llena solo de una profunda y cansada firmeza. Justo entonces, un profundo y rítmico golpe, 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 comenzó a vibrar por el edificio. Empezó bajo y aumentó rápidamente de volumen. Un sonido que hizo vibrar las ventanas y sacudió el polvo de las tejas del techo. Era el sonido de varios helicópteros pesados descendiendo sobre su posición. El equipo de rescate de rehenes había llegado. La comisaría era ahora oficialmente una escena del crimen federal. La sala de informática de la comisaría 12 era un armario estrecho y sin ventanas que olía a plástico caliente y polvo. Los cables serpenteaban por el suelo en una maraña caótica, y un solo rack de servidores sobrecargados zumbaba con fuerza. Sus luces parpadeantes proyectaban un brillo frenético y multicolor en el rostro aterrorizado del sargento Davis. Cerró la puerta de golpe y forcejeó con la cerradura. Le temblaban tanto las manos, que tardó 3 intentos en cerrar el pestillo. Jadeaba.
con el corazón latiéndole con fuerza. Tenía una última oportunidad para salvarse. Tenía que destruir la grabación. Se abalanzó sobre la terminal principal con los dedos sobre el teclado. Se encontró con la misma pantalla negra y el mismo texto verde. Control externo establecido. Estaba bloqueado. La puerta digital le había cerrado en las narices. No, murmuró, haciendo clic inútilmente con el ratón. El cursor se congeló. El sonido de los pasos del agente ruso, resonando por el pasillo, lo alcanzó. «Davis, abre esta puerta». «FBI». El pánico le dio a Davis una oleada de claridad, impulsada por la adrenalina. Si no podía borrar los archivos digitalmente, los eliminaría físicamente. Se adentró tras el rack del servidor, en el estrecho y caluroso espacio entre la máquina y la pared. Vio el grueso manojo de cables de alimentación enchufado a un protector de sobretensión de alta resistencia. Ese era el corazón digital del edificio. Solo tenía que arrancarlo. Los tapones estaban firmemente asentados. Gruñó, con la cara morada por el esfuerzo y las venas abultándose en su cuello. Tiró de nuevo, girando y tirando con todas sus fuerzas. La puerta tras él se astilló. Un ariete de acero sólido, manejado por un operador de HRT recién llegado, destrozó el mecanismo de la cerradura, haciendo volar fragmentos de madera. Pero justo cuando la puerta se abrió de golpe, Davis dio un último tirón desesperado. Con una lluvia de chispas azules y un fuerte chasquido, los enchufes se desprendieron del protector de sobretensión. El zumbido de los servidores se apagó al instante. Las luces parpadeantes se apagaron. La habitación se sumió en un silencio resonante. Davis yacía en el suelo entre los cables enredados, jadeando, sujetando los cables cortados en sus manos. El agente ruso y 2 enormes operadores de HRT con equipo táctico completo irrumpieron, apuntándolo con sus armas. «Está hecho», Davis jadeó, con una sonrisa triunfal extendiéndose por su rostro. «Es demasiado tarde. Se acabó. Todo el sistema está frito». Creía haber ganado. Creía en la simple realidad física de un enchufe desconectado. No tenía ni idea de las copias de seguridad en la nube, de los servidores externos redundantes, de los fantasmas digitales que el protocolo Chimera ya había creado. Russo enfundó su arma y miró a Davis, no con ira, sino con algo parecido a la lástima. «Acaba de empeorar las cosas, sargento», dijo en voz baja. De vuelta en el bullpen, la llegada del HRT fue una demostración de eficiencia abrumadora y aterradora. 20 operadores con equipo táctico negro, mate irrumpieron en el edificio por todas las entradas, moviéndose en grupos silenciosos y sincronizados. No gritaron, ni adoptaron posturas. Simplemente se movían, con las carabinas agachadas. Sus movimientos irradiaban un nivel de entrenamiento y letalidad que hacía que los policías locales parecieran aficionados. Puntos láser rojos danzaban sobre el pecho de los atónitos oficiales de Greenfield, agentes federales, manos donde pueda verlas, de rodillas. La voz provenía del líder del equipo, un hombre enorme con una voz que parecía vibrar en el aire. Los policías locales, que habían permanecido allí, confusos y en estado de shock, obedecieron de inmediato. No se les ocurrió ninguna resistencia. Era una fuerza de la naturaleza, no una acción policial. Uno a uno, se arrodillaron, con las manos sobre la cabeza en un gesto universal de rendición. Su propia comisaría se había convertido en territorio ocupado. Maya se quedó de pie junto al oficial Miller, ensangrentado y destrozado, observando la escena con una calma profesional e indiferente. Esta era la consecuencia de la que le había advertido. Esta era la tormenta que había desatado. El líder del equipo de respuesta de emergencia, un hombre cuyo casco lo identificaba como capitán, se acercó a ella. Le dedicó un breve y respetuoso saludo. «Agente Lincoln, Capitán Thorne, equipo de respuesta humanitaria, el edificio está seguro. Todos los hostiles están neutralizados o en cumplimiento. Hemos establecido un perímetro. ¿Cuáles son sus órdenes?» La pregunta flotaba en el aire. ¿Cuáles son sus órdenes?
Aquí, en las ruinas de la comisaría que acababa de intentar aplastarla, ella era la autoridad federal de mayor rango en el lugar. Ella estaba al mando. «Capitana», dijo Maya, con voz clara y firme, resonando en el bullpen, ahora silencioso. «Primero quiero un equipo médico para el oficial Miller. Es un prisionero, no una baja. Segundo, quiero que todos los oficiales de Greenfield en este edificio sean desarmados y puestos bajo custodia temporal en la sala de reuniones. No sabemos quién más forma parte de esta conspiración. Trátenlos a todos como posibles sospechosos». «Entendido», dijo Thorne. Transmitió las órdenes a sus auriculares, y los operadores del HRT comenzaron a esposar, de forma eficiente e impersonal, a los oficiales arrodillados. Tercero, continuó Maya, mientras sus ojos se posaban en el oficial Riley, quien estaba de pie contra la pared, pálido pero sin oponer resistencia. «Ese oficial Riley, tráemelo». 2 operadores recuperaron a Riley y lo escoltaron hasta Maya. El joven oficial temblaba, pero sostuvo su mirada. «Señora», dijo con voz temblorosa, Lo siento, sabía que estaba mal». Obedeció una orden incorrecta. «Oficial», dijo Maya con voz dura, pero con un dejo de comprensión. «Pero intentó encontrar la verdad. Eso podría ser lo único que salve tu carrera esta noche. Ahora cuéntamelo todo. Háblame de Davis. Háblame de la tarifa de seguridad comunitaria. Quiero saber qué tan profunda es la corrupción». Mientras Riley empezaba a hablar, sus palabras brotaban en un torrente de confesiones y alivio. Un agente técnico con auriculares se acercó a Maya. «Agente Lincoln», dijo el técnico, «tenemos un informe del agente ruso. El sospechoso Davis logró desconectar físicamente el rack del servidor. Cree que borró los discos». Maya miró al técnico con una sonrisa sombría. «Cree que desenchufó una lámpara. Dígame, ¿el protocolo Quimera realizó una migración completa de datos antes de la desconexión?» El agente técnico sonrió. «Lo tenemos todo, señora. Cada archivo de video, cada correo electrónico, cada informe falsificado de los últimos 5 años. Incluso tenemos el audio de él desconectando el sistema. Todo está a salvo en un servidor en Virginia». La última pieza del rompecabezas encajó. El último intento desesperado de Davis por destruir las pruebas no solo había fracasado, se había convertido en la prueba definitiva y perfecta en su contra. La comisaría número 12 se había transformado. 1 hora después de la llegada del HRT, dejó de ser una comisaría y se convirtió en una zona de operaciones federal, una base de operaciones avanzada en la recién declarada guerra contra la corrupción de la ciudad. El aire, antes viciado por el abandono, ahora crepitaba con la energía de la actividad concentrada de alto nivel. Los operadores del HRT montaban guardia en cada puerta. Sus imponentes siluetas eran una clara señal de que la autoridad local estaba oficialmente inválida. Los equipos forenses del FBI, con cazadoras azules, se movían con sigilosa determinación, con sus equipos abiertos sobre los escritorios, mientras iniciaban el meticuloso proceso de desmantelar el historial digital y físico de la comisaría. El agente Consin Caid escoltó al sargento Davis fuera de la sala de informática. El rostro del sargento era un despojo de desesperación. Su última táctica desesperada había fracasado y la realidad de su situación se le venía encima. No solo lo habían despedido, no solo enfrentaba cargos, le había declarado la guerra al gobierno federal y había perdido de la forma más espectacular imaginable. Consin Caid lo sentó en el mismo banco donde Maya había estado sentada apenas 1 hora antes. El cambio de fortuna fue total y absoluto. Maya, tras terminar su informe inicial con el muy cooperativo oficial Riley, se acercó. Tenía una botella de agua en la mano y se había limpiado la pintura de la cara y los brazos con una toalla, pero su vestido seguía siendo un testimonio rígido y destrozado de los acontecimientos del día. Se paró frente a Davis, mirando al hombre que había intentado doblegarla. «Se acabó, Davis», dijo, sin malicia, sino con firmeza. «Los archivos del servidor están seguros.
Tenemos tu confesión de la sala de interrogatorios. Tenemos la declaración del oficial Riley, que corrobora mi versión de los hechos. Lo tenemos todo. Davis la miró con los ojos llenos de una rabia venenosa e impotente. Tú, susurró con su voz, nos preparaste. Entraste aquí queriendo que esto pasara. No, lo corrigió Maya con calma. Quería lijar mi puerta principal. Tú eres quien no soportaba ver a una mujer negra en una casa bonita. Tú eres quien tenía un ego tan frágil que un simple no parecía una declaración de guerra. Tú preparaste esto. Tú y Miller, su avaricia, su intolerancia, su arrogancia. No tuve que tenderles una trampa. Solo tuve que quedarme quieto y dejarlos entrar en la que ustedes mismos construyeron. De la entrada principal destrozada de la comisaría llegó un nuevo grupo. No era un equipo táctico. Era media docena de hombres y mujeres con elegantes trajes de negocios y maletines. Se movían con la confianza inquebrantable de los fiscales federales. Los lideraba una mujer de aspecto severo, con cabello canoso y ojos que podían astillar el granito. «Agente Lincoln», dijo la mujer acercándose al grupo. «Soy la fiscal federal adjunta Elizabeth Reed. Recibimos el paquete de datos preliminares del centro de mando. Ya hemos redactado los escritos de acusación iniciales». Su mirada se posó en Davis y luego en Miller, quien ahora estaba sentado en el suelo con la cabeza vendada por un médico de terapia de reemplazo hormonal. ¿Son estos nuestros principales acusados? Lo son, confirmó Maya. Excelente, dijo Reed con una sonrisa sombría. Los pondremos bajo custodia federal. Estarán retenidos en el Centro de Detención Federal del Centro. No se les recomendará fianza. Señaló a dos alguaciles federales que se acercaron con esposas nuevas. Sargento Gary Davis, oficial Dean Miller, están arrestados por conspiración para privar a un ciudadano de sus derechos civiles bajo pretexto de la ley, extorsión y obstrucción a la justicia. Mientras los alguaciles los ponían de pie, leyéndoles sus derechos, Miranda, los mismos que se habían olvidado de leerle a Maya, los oficiales restantes de Greenfield observaban en silencio, atónitos, desde la sala de reuniones donde los retenían. Observaban cómo se llevaban encadenados a sus líderes, los artífices de la cultura tóxica de su distrito. Fue un momento aterrador que cambió por completo el paradigma. El oficial Miller, con la cara hinchada y la nariz toscamente vendada, se detuvo mientras lo conducían junto a Maya. Las lágrimas corrían por su rostro, mezclándose con la sangre. No lo sabía, sollozó, con la voz ronca y patética. Te juro por Dios, si hubiera sabido quién eras. Maya se acercó un paso más a él, bajando la voz para que solo él pudiera oírla. Sus palabras eran despiadadas. Fueron una sentencia condenatoria definitiva. De eso se trata, Miller, susurró con voz gélida. Ese es el delito. ¿Crees que mi puesto es lo que lo hace incorrecto? ¿Crees que si solo fuera una mujer, solo una mujer negra que hubiera ahorrado toda su vida para una buena casa, esto habría estado bien? No te arrepientes de lo que hiciste. Solo lamentas haberme hecho esto. Dio un paso atrás, llévenselos. Mientras los alguaciles conducían a los dos oficiales caídos en desgracia hacia la penumbra, un profundo silencio invadió el bullpen. La amenaza inmediata había desaparecido. Los matones habían sido enjaulados. Pero el daño que habían causado, la podredumbre que habían cultivado seguía allí, flotando en el aire como un veneno. La invasión había terminado. Ahora debía comenzar la larga y difícil labor de ocupación y reconstrucción. Y Maya Lincoln, en medio de todo, sabía que su misión allí estaba lejos de terminar. Con la marcha de Miller y Davis, una especie de orden controlado regresó a la comisaría. Pero era el orden estéril de una escena del crimen, no un lugar de trabajo funcional. Seguía sin electricidad. El edificio funcionaba con un generador traído por el FBI. El aire olía a polvo y ozono. Maya estaba en el centro del bullpen, que se había convertido en su puesto de mando no oficial. El agente Kincaid le trajo una taza de café humeante y una cazadora nueva del FBI.
El director le envía saludos, dijo Kincaid, y se disculpó. Ya está hablando por teléfono con el fiscal general. Las consecuencias políticas de esto van a ser significativas. Bien, dijo Maya, quitándose los restos destrozados de su vestido de seda y poniéndose la cazadora. El simple acto fue como ponerse una armadura. Es hora de que la gente preste atención a lo que está sucediendo en lugares como este. Una tal Elizabeth Reed de se acercó a ellos con una tableta. Agente Lincoln, los datos del servidor son aún peores de lo que pensábamos. No estamos ante un par de policías corruptos. Estamos ante una organización criminal sistémica. Giró la tableta para que Maya pudiera ver. La pantalla estaba llena de hojas de cálculo y archivos cifrados que la división cibernética del FBI ya había descifrado. Estaban confiscando dinero en efectivo durante los controles de tráfico, confiscando propiedades sin el debido proceso y canalizándolo todo a una cuenta no registrada. La pantalla cambió a una lista de nombres. Y aquí está el registro de quejas. Decenas de denuncias por uso excesivo de la fuerza presentadas contra Miller en los últimos 4 años. Todas fueron desestimadas por Davis, generalmente en 24 horas, con la anotación: el sospechoso se resistió. La fuerza está justificada. Maya sintió una ira fría y familiar crecer en su interior. No era solo ella. Era un patrón. Ella había sido quien tenía los recursos para contraatacar. Pero ¿cuántos más había habido? ¿A cuántas personas estos hombres les arruinaron la vida, les robaron sus ahorros, les destrozaron el cuerpo? Enterraron la verdad, dijo Maya con un gruñido bajo. Hicieron más que eso, dijo Reed, pasando a otra pantalla. Mostró una serie de correos electrónicos entre el sargento Davis y el jefe de policía de la ciudad. Los monetizaron. Al parecer, el jefe recibía una parte del fondo para sobornos a cambio de mantener a Miller y Davis en la comisaría número 12, donde podían operar sin supervisión. Esto llega hasta los más altos mandos. El alcance total de la conspiración era impresionante. Era un cáncer que había hecho metástasis por todo el departamento. Quiero hablar con los demás oficiales, dijo Maya, con determinación cada vez mayor. Los que están detenidos en la sala de prensa. Necesito saber quién sabía, quién participó y quién tenía demasiado miedo para hablar. La sala de prensa estaba abarrotada con los oficiales restantes de la comisaría 12. Se sentaron en silencio, con el miedo, el resentimiento y la confusión reflejados en sus rostros. Cuando Maya entró, seguida de Kincaid y Reed, un murmullo hostil recorrió la sala. Para ellos, ella era el enemigo, la forastera que había derrumbado su mundo. Maya estaba de pie al frente de la sala, en el podio donde Davis probablemente había pronunciado cientos de discursos egoístas. Miró el mar de rostros. Me llamo agente especial Maya Lincoln. Comenzó, con una voz que resonaba con una autoridad que imponía silencio. En este momento, esta comisaría está bajo investigación federal. Su jefe está a punto de ser arrestado y sus oficiales al mando ya están bajo custodia federal. Una oleada de conmoción recorrió a los oficiales. Sé que algunos de ustedes están enojados, continuó Maya, observando sus rostros, interpretando su lenguaje corporal. Sienten que he traicionado algún código, pero el código al que deben ser leales no es el muro azul del silencio. Es el juramento que hicieron de defender la Constitución de los Estados Unidos. Un juramento que sus líderes, el oficial Miller y el sargento Davis, convirtieron en un chiste. Hizo una pausa, dejando que las palabras se asimilen. Crearon una organización criminal al amparo de sus placas. Usaron su poder para extorsionar, intimidar y brutalizar a los mismos ciudadanos que ustedes juraron proteger. Y al permanecer en silencio, muchos de ustedes se convirtieron en cómplices de sus crímenes. Bajó la voz, su tono pasó de acusador a uno más desafiante. Ahora tienen una opción. Puedes seguir protegiendo un sistema corrupto hasta la médula y hundirte con él. O puedes ayudarnos a limpiar esta casa. La Fiscalía Federal está aquí. Señaló a Reed.
y están dispuestos a ofrecer inmunidad y protección a cualquier oficial que presente testimonio contra esta conspiración. Miró directamente al oficial Riley, sentado en primera fila. Algunos de ustedes ya saben qué es lo correcto. La única pregunta es si tienen el coraje de hacerlo. Se dio la vuelta y salió de la sala, dejando la decisión en sus manos. La inversión de poder era total. Apenas unas horas antes, ella había sido su prisionera, una víctima anónima en su sistema corrupto. Ahora ella era su juez, su jurado y su único camino posible hacia la redención. La comisaría estaba destrozada, y ella era quien decidiría cómo reconstruirla. La caoba pulida y el latón reluciente del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos estaban a un universo de distancia de la mugre de la comisaría número 12. Habían pasado 6 meses, 6 meses de investigaciones federales, acusaciones formales ante el gran jurado, y una polémica mediática que conmocionó a la ciudad hasta sus cimientos. Dentro de la sala 3B, el ambiente estaba cargado de expectación. La galería estaba repleta de un público silencioso y atento, periodistas con rostros sombríos, agentes del FBI con rostros severos, y una docena de ciudadanos comunes de Willow Creek y los barrios aledaños. Las víctimas que por fin habían tenido voz. En la mesa de la defensa, Dean Miller y Gary Davis parecían versiones vacías de sí mismos. Miller había perdido peso, y su arrogancia había desaparecido, reemplazada por una energía nerviosa y espasmódica. Davis miraba al frente, con el rostro pálido y sin emociones, el fantasma de un hombre que ya había aceptado su destino. El jefe de policía de la ciudad ya había llegado a un acuerdo con la fiscalía, y su testimonio contra sus antiguos subordinados selló su condena. Maya Lincoln estaba sentada en primera fila, justo detrás de la fiscalía. Vestía un sencillo traje azul oscuro y llevaba el pelo recogido en un moño pulcro. Era la viva imagen de la tranquilidad y la profesionalidad. No estaba allí para vengarse. Estaba allí para llevar la misión hasta su conclusión. Todos de pie. La voz del alguacil resonó. El jurado entró con rostros sombríos e indescifrables. Le entregaron un papel al secretario. El presidente se puso de pie. Un profundo silencio invadió la sala, por el cargo de conspiración para privar de derechos bajo pretexto de la ley, en lo que respecta al acusado, Dean Miller. El jurado lo declara culpable. El presidente hizo una pausa, tomando aire. ¡Culpable! Una exclamación silenciosa recorrió la galería. Un sollozo ahogado escapó de la garganta de Miller. Por el cargo de extorsión bajo pretexto de derecho oficial, culpable. Por el cargo de obstrucción a la justicia en lo que respecta al acusado Gary Davis, culpable. Por el cargo de conspiración para cometer crimen organizado, culpable. La letanía de condenas continuó. Un redoble de justicia. Cada veredicto de culpabilidad. Otra palada de tierra sobre la tumba de sus carreras. Al terminar, la jueza, una mujer formidable llamada la jueza Thompson, agradeció al jurado y procedió directamente a la sentencia. Los crímenes cometidos por estos hombres no son simplemente una traición a sus juramentos. La jueza Thompson dijo, con la voz llena de furia fría mientras observaba a los acusados. Son un atentado contra los cimientos mismos de una sociedad libre. Usaron el escudo de la ley como espada contra inocentes. No puede haber indulgencia ante una violación de confianza tan profunda. Condenó a Gary Davis, el artífice del plan, a 7 años de prisión federal. Luego miró a Miller. Oficial Miller, dijo, bajando la voz. Sus acciones no solo fueron corruptas, sino también crueles. Atacó a una mujer por su raza y género, y se complació en humillarla. Eres la personificación de la corrupción contra la que los buenos policías de todo el mundo deben luchar. Miró el informe de la sentencia. Por tus delitos, este tribunal te condena a 55 meses de prisión federal, 4 años y 7 meses. Y por asalto y destrucción de propiedad se dictó una sentencia civil aparte. Pagará una indemnización a la víctima, la señora Lincoln, por la cantidad de $400,000.
Miller se desplomó en su silla, destrozado. La sentencia fue un golpe mortal. Mientras los alguaciles estadounidenses se los llevaban encadenados, la sala estalló en un aplauso silencioso y aliviado. Maya sintió una profunda satisfacción, pero no alegría. Le habían extirpado un cáncer, pero las cicatrices en la comunidad permanecerían. Más tarde, en la escalinata del juzgado, la rodearon periodistas. «Agente Lincoln, ¿cree que se hizo justicia?», gritó uno. Maya se acercó a los micrófonos. «Hoy se hizo justicia para mí», dijo con voz clara y firme. «Pero esto nunca se trató solo de mí. Se trataba de todas las personas que alguna vez fueron intimidadas, extorsionadas o maltratadas por alguien en una posición de poder. Se trataba de todos los que tenían demasiado miedo de denunciar y de todos aquellos cuyo informe fue archivado en un cajón». Miró directamente a las cámaras. «Que esto sirva de mensaje. La placa no es un escudo contra la corrupción. El uniforme no es una licencia para el abuso. Y el sistema de justicia, aunque a veces lento, también es implacable. Siempre estamos observando». No respondió a más preguntas. Caminó entre la multitud de periodistas, una figura solitaria y poderosa que iba a contracorriente. El caso estaba cerrado. El expediente estaba sellado, pero el estándar estaba establecido. 6 meses después, Maya estaba en su porche. El mismo porche donde comenzó su calvario. El mármol italiano estaba impecable de nuevo, tras haber eliminado la pequeña mancha de pintura con profesionalismo y esmero. La puerta principal era de una caoba profunda y lustrosa, con su acabado reluciendo bajo el sol de la mañana. Sostenía una taza de café, cuyo vapor se elevaba en el aire fresco y limpio. El barrio estaba tranquilo y apacible, pero ahora se respiraba una paz diferente. Ya no era la frágil e ignorante pieza de antes. Era una pieza probada, una pieza por la que se había luchado y ganado. La ira del oficial Miller nunca se centró realmente en el dinero. Los $500 eran solo la excusa. La rabia provenía de una profunda incompetencia. En su pequeño y limitado mundo, su placa y su arma lo convertían en rey. Patrullaba un reino de jardines impecables y súbditos adinerados y obedientes que le pagaban tributo. Entonces llegó Maya. Ella era todo lo que él no era: exitosa, segura de sí misma, disciplinada y poco impresionada por su mezquina autoridad. Peor aún, era una mujer negra que había alcanzado un nivel de éxito que, en el fondo, él sentía reservado para personas de su misma apariencia. Su mera existencia era una amenaza para su frágil sentido del orden y su autoestima. Cuando se negaba a pagar, no solo se negaba a una extorsión, se negaba a reconocer su poder. Y cuando le aplicó la ley, lo despojó de su único escudo, dejando al descubierto su patético e inseguro ego. La pintura no fue un ataque. Fue un intento desesperado e infantil de profanar algo hermoso que sentía que jamás podría poseer. ¿Podría Ma haber actuado de otra manera? Claro. Si hubiera mostrado su placa en cuanto se acercó, él habría balbuceado una disculpa y se habría marchado. Ella habría evitado la pintura, el arresto, el interrogatorio. Su vestido estaría a salvo y su día no habría sufrido interrupciones, pero el cáncer habría permanecido. Miller habría seguido aterrorizando a alguien más. Alguien sin placa, sin número de teléfono secreto, alguien cuya palabra no valdría nada contra la suya. Su decisión de aguantar el golpe, de absorber la humillación, fue un sacrificio calculado y doloroso. Fue de un verdadero protector. Alguien que soporta el daño personal para lograr un bien estratégico mayor. Asegurar la erradicación de la enfermedad, no solo de un síntoma. La lección fundamental de ese día es la responsabilidad. El uniforme no hace al hombre. El hombre hace al uniforme. El poder sin integridad es solo tiranía disfrazada. Y a veces, para exponer la oscuridad, hay que estar dispuesto a detenerse en ella un momento y dejar que te manche, sabiendo que la verdad, cuando finalmente llega, es lo único que puede limpiarte.
¿Qué opinas de las sentencias finales? ¿Fueron suficientes 4 años y 7 meses? ¿O deberían haber sido más? ¿Y qué dice de un sistema que un agente federal de alto nivel sea el encargado de exponer la corrupción que los ciudadanos comunes han sufrido durante años? Comparte tu opinión en los comentarios. Tu voz importa. Esta conversación, dale a me gusta. Y suscríbete para ver más historias que revelan la verdad.